Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Escorpio y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Escorpio, los que sí estáis trabajando, se avecinan nuevas firmas dentro del trabajo y firmas que traen como un mayor compromiso o algo por el estilo. Hablan de una estabilidad, Escorpio. Y aunque yo os veo a algunos de vosotros como que estáis en una situación dentro del trabajo un poquito complicada, como que se os viene un poco cuesta arriba o algo por el estilo, dice, esto es algo totalmente pasajero, Escorpio. O sea que va a llegar un momento en el que esto tú lo vas a desarrollar perfectamente. Bien, o sea que hablan de una tranquilidad en un futuro. Escorpio, que no estáis trabajando. Me dicen las cartas que tú vas a tener la oportunidad de trabajar en un lugar del pasado, bien, como cubriendo algunas vacaciones o alguna baja, bien, o sea, eso sale noticias muy pronto para ti. En un futuro, Escorpio, ¿podrías tener más oportunidades en este lugar? Sí, pero yo veo a muchos de vosotros, Escorpio, como que al lado de una persona, una amistad vuestra, hacéis como el inicio de un negocio o algo por el estilo. Escorpio, que tenéis un negocio. Escorpio, mira, hay una salida de dinero importante relacionada con tu negocio, bien, que te puede generar, ciertos estados de ánimo, como que tú te sientas un poquito depresivo, como que veas que no avanzas en este aspecto o que no te da para ahorrar o algo por el estilo, Escorpio. Entonces esto es totalmente pasajero. Bien, Escorpio. Aquí hablan de un cambio en tu negocio, Escorpio, como que te va a, vamos a decir, a evitar que tú tengas este sentimiento más adelante, este sentimiento de pérdida, ¿vale? Entonces, atención a esos cambios que vas a hacer, Escorpio, porque serán cambios positivos. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, seguimos con tu economía. Escorpio y tu economía. Escorpio, veo muchos de vosotros que se acerca un dinero del pasado. Un dinero que ya trajo muchísimos problemas. Un dinero relacionado con una vivienda que está en otro lugar. Como que esto generó muchísimos problemas y como que ha habido muchos engaños con este tema, como que se ha esperado mucho y demás. Entonces ese dinero regresa. Para todos los demás, Escorpio, los que no estéis esperando esto, dicen las cartas, todos los que pidáis, lo que estéis esperando, un dinero relacionado con préstamos y demás, los caminos están abiertos, ¿vale? Hablan de triunfos. Escorpio, que estéis esperando un dinero relacionado con los ¿bien? Hay un cambio en todo esto y el cambio apunta, o sea, como que hay un giro inesperado y apunta a un triunfo, ¿bien? Así que todos los que estéis en esa situación, Escorpio, ya sabéis que se avecina un triunfo económico en ese aspecto. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis solteros, veo en una situación de vuestra vida a día de hoy estable con vosotros mismos. ¿Estáis bien con vosotros mismos? ¿Habéis cerrado o estáis a punto de cerrar etapas de vuestra vida? ¿Estáis a punto de dejar atrás sentimientos hacia una persona, ¿no? Entonces, ya estarías experimentando esta sensación de como que ya no tengo el mismo sentimiento hacia esta persona o algo así, ¿no? Entonces, Escorpio, los que estáis solteros, se deja atrás esto y sobre todo es una persona que ha estado vinculada con vosotros en lo laboral, ¿bien? Escorpio, solteros, ¿llegaría un nuevo amor a tu vida después de esto, Escorpio? Sí, llegaría un nuevo amor a tu vida. Me hablan de una persona que sería un poquito más mayor que tú, ¿bien? Y es una persona que viene con emociones sinceras, con
Sí, emociones sinceras, sentimientos verdaderos, así lo dicen las cartas. De todas maneras, vamos a ver qué más datos podemos tener de esta persona, ¿eh? Vamos a ver. Escorpio, solteros. ¿Ves? Aquí sale esa historia de relacionada con el trabajo y demás, como que queda atrás en tu vida, ¿no? Y sale esta nueva persona. Esta nueva persona, ves, aquí dicen las cartas, es una persona que marcará un antes y un después en tu vida, alejándote rotundamente de una situación que has vivido, como que te has sentido en un triángulo amoroso siempre, como que siempre te has sentido la segunda parte, ¿no? Te dice, esta persona te aleja del todo de esto. Es una persona que posiblemente esté separada, venga de una separación, y no una separación de nos dejamos verbal, sino de una persona que ha estado oficialmente casado o casada, ¿bien? No, es una persona que creo... con esta persona que haya estado casado, no creo que no tiene hijos. Si tiene hijos es con otra persona, pero con esta persona que ha estado casado o casada no tiene hijos. ¿Bien? En el tema de las intenciones, los sentimientos de esta persona. Fíjate que es una persona que no sabe muy bien expresar sus sentimientos, pero luego es que hace cosas, o va a hacer cosas, Escorpio, que te van a dejar muy claros sus sentimientos. ¿No? Por eso decían en la otra tirada, es una persona con unas buenas intenciones, y si salen las cartas porque lo vas a notar. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, solteros. Es una historia muy pasional, Escorpio. Es muy pasional. Es una historia en la cual, cuando vosotros conocéis, por parte de los dos, Escorpio, hay mucha expectación. Os veo mucho también como pidiendo opinión a los demás, como que tenéis la sensación de que esto sí es algo serio y como que necesitáis esa opinión, cómo lo ven los demás, ¿no? ¿Qué pensáis de esta persona? Porque aquí sí tenemos la sensación de que es para largo y de que es para algo serio. Tanto tú como la otra parte, ¿eh? Vamos a ver qué más. Pero esa opinión yo no quiero que lo toméis, que se pide opinión como algo negativo, ¿vale? Yo no quiero que lo veáis así, Escorpio. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Escorpio, solteros. ¿Cuándo llegaría esta persona a tu vida, Escorpio? Pues posiblemente esta persona puede llegar a tu vida un día 13, hablan mucho de un día 13, pero bueno, esto es muy relativo también, me habla mucho de un 13. Entonces, Escorpio, vamos a ver qué situación se refleja aquí de cuándo llegaría esta persona a tu vida. Mira, Escorpio, para todos los que vayáis a encontraros en algún lugar, o vayáis a reunir con gente, es una reunión de algo que se ha hecho ya. Puede ser estudios, puede ser algo del trabajo. Dice, en esta fecha o en este lugar. Hablan de una reunión de algo que se ha terminado. O sea, es como una reunión de despedida o algo por el estilo. Bien, ya me contaréis, Escorpio. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, seguimos con los casados en convivencia de novios. Escorpio, que estáis solteros, no os vayáis, que ya sabéis que os daré un mensaje especial del amor. Venga, vamos, Escorpio, casados en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Escorpio. Me alejo, me acerco y así estamos, Escorpio. Pero vamos a ver una cosa, Escorpio, aquí. Dicen las cartas que muchos de vosotros podríais comenzar con unos sentimientos un poco extraños y que no dais un paso por miedo a qué puedan pensar los demás. Y estos sentimientos extraños, Escorpio, tienen que ver con el no avance de uno mismo. ¿Bien? Entonces, Escorpio, casados en convivencia y novios.
es muy probable que muchos de vosotros os planteéis daros un tiempo. Pero daros un tiempo, ¿por qué? ¿Cuál es la razón aquí? ¿Tú sabes la razón, Escorpio, por la cual estás necesitando un tiempo en esta historia? Porque yo creo que no la sabes tampoco. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. ¿Qué es lo que te está molestando de la pareja, Escorpio? ¿Qué es lo que realmente te molesta de la pareja? Esto es lo que tú tienes que ver. Porque aquí lo que me dicen las cartas, que lo que te molesta de tu pareja es algo que está relacionado con su manera de ser. Pero tampoco es algo que a ti te afecte en tu vida. Simplemente a ti te molesta. Entonces, es cierto también que yo veo que habéis tenido ciertos cambios en vuestra vida, que estáis en proceso de adaptación en estos cambios. Y estas son cosas que tenéis que integrar. Pues eso que te molesta de tu pareja lo tienes que integrar también. Ahora, otra cosa que me digas, no, es que me molesta de mi pareja que sea infiel, que grite o que... Bueno, eso son otras cosas. Son cosas con más fundamento. Pero yo no veo aquí un fundamento de qué es realmente lo que te molesta de tu pareja. Vamos a ver qué más. Uno de los dos tiene claro que quiere seguir adelante y que está tranquilo en la relación, pero el otro no lo tiene claro, claro que no lo verbaliza, no lo exterioriza, ni nada por el estilo. O sea que esto es que posiblemente ni se note, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, que uno de los dos está súper tranquilo, pero el otro por dentro está, que a veces se plantea darse un tiempo. Esto hay que llegar aquí a un Kit Kat, como yo digo, con uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, ¿por qué yo me estoy planteando un tiempo? ¿Cuál es la razón real por la que yo me planteo este tiempo? Entonces esta pregunta no las tenemos que hacer, Escorpio. Quizás no estábamos preparados para ciertos cambios. Quizás hemos corrido demasiado. Quizás no. Quizás necesitabas este tiempo de aprendizaje en la relación. Y quizás, como te he dicho antes, tengas que integrar muchas cosas de tu pareja, que son tus propios espejos también. Vamos a ver qué más. Las cartas también hablan de que muchos de vosotros, Escorpio, tenéis que dejar un pensamiento con una persona del pasado. ¿Bien? Hay que dejar marchar todo lo que tenga que ver con los ex. Entonces, en el momento que esto se deje marchar, tendremos una vida en pareja más libre, más liberada, más propensa al compromiso. Dice, y aquí, dice, habrá ciertas cosas o ciertas señales que están avisando en tu historia de que debes dejar atrás todo lo que tenga que ver con el pasado. Esto es lo que estéis en esta situación. Que ya hay cosas que están sobrepasando lo normal en los recuerdos o en los pensamientos, en fin. Vamos a ver qué más. ¿Estás con la persona adecuada, Escorpio? Las cartas te dicen que sí. Pero esto lo tienes que ver tú. Tú no tienes que buscar la opinión de los demás en esto, Escorpio. Esto lo tienes que ver tú y decidir tú si es tu persona adecuada. A mí las cartas me dicen que sí, pero esto ya es decisión tuya. ¿Bien? Ya me contaréis, Escorpio. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Escorpio, seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Es momento de vivir situaciones y amores de forma intensa, Escorpio. Déjate llevar.
no mires o no te compares con otras relaciones. Cada relación es un mundo, Escorpio. Aquí dicen las cartas, ni siquiera, ni se te ocurra compararte con otras relaciones. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. Vamos a seguir con tu salud, no te me vayas, ¿eh? Vamos a ver. Escorpio y tu salud. Te veo con mucho cansancio, Escorpio, ¿eh? Te veo con mucho cansancio, aunque también dicen las cartas, en todo este cansancio que estás teniendo últimamente y se vas a notar en un futuro inmediato una recuperación. Para todos los demás, Escorpio, debéis de beber mucha agua, ¿vale? Está indicando las cartas que debéis de beber muchísima agua. Como siempre os digo, yo no soy médico, ¿eh? Como que no estáis bebiendo mucha agua o muchos líquidos o algo así. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio, con tu mensaje general. Escorpio, tu mensaje general. El cambio que vas a ver en los próximos días, Escorpio, es un cambio que te lleva a la estabilidad. Es un cambio que en un principio los puedes percibir como que has perdido algo, pero dicen las cartas que no has perdido nada, que esto te lleva a la estabilidad y al triunfo en tu vida. Escorpio, el número 35. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Escorpio, que te mando un besito muy fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.